y abordar los dos temas que teníamos previsto para hoy tratar con el doctor Conde. Uno que es las implicancias que tiene el convenio de Kioto, o el impacto que tiene el convenio de Kioto en la legislación interna de la República Argentina. Creo que es el tema central y el que más interés va a despertar. Y en segundo lugar, vamos a hablar de cierta reticencia que se observa en Sudamérica en particular para adherir al convenio de Kioto, y vamos a ver cuáles son las posibles causas de esa reticencia. Y para la exposición la vamos a dividir en 4 partes. En una primera parte les voy a contar un poco lo que es la Organización Mundial de Aduanas, cuáles son sus funciones y cómo a través de su gestión se logra llegar a este convenio internacional. En segundo lugar, vamos a hablar ya del convenio de Kioto. Algunos aspectos, hay otros que ya los ha tocado con mucha solvencia el doctor Míguez. En tercer lugar, vamos a hablar de el impacto de la adopción del convenio de Kioto. Y reiterando las palabras del doctor Míguez, es un convenio que ya está vigente y está en implementación, las dos cosas. ¿Sí? En cuarto lugar vamos a hablar de la reticencia sudamericana. La Organización Mundial de Aduanas. Bueno, la Organización Mundial de Aduanas es un organismo público, intergubernamental. Sus componentes son estados. Actualmente tiene 181 estados adherentes. Tiene su sede en la ciudad de Bruselas, en el Reino de Bélgica. Y para que tengan un parámetro de la importancia de este organismo, le he comparado los guarismos con los que tiene, estados adherentes que tiene la Organización Mundial de Comercio y la Organización de las Naciones Unidas, que es el más grande organismo internacional existente. Si se fijan, la OMC tiene 164, o sea que tenemos más representatividad en materia, si contamos por países, en la Organización Mundial de Aduanas, que la Organización Mundial de Comercio. La República Argentina es miembro desde el año 68, y hay una característica que quiero resaltar de este organismo, que es su rango democrático. Cada país, sin importar su poderío económico, si es del primer mundo o del tercer mundo, tiene un voto. Y a la hora de tomar las decisiones, esos son los votos que cuentan. Y es el organismo con competencia exclusiva en materia aduanera. Bases históricas de la OMA. No vamos a tratar en detalle cada uno de estos temas, simplemente les doy un pantallazo general. Se comenzó a discutir sobre la armonización de procedimientos aduaneros después de la Primera Guerra Mundial, cuando se firma el Convenio Internacional para la Simplificación de las Formalidades Aduaneras por la Liga de las Naciones en el año 1924. Después tenemos una experiencia similar en el año 47 en el GATT, donde hay normas dispersas vinculadas a la simplificación de las normas aduaneras. De allí pasamos al año 48, y ahí es donde se produce un gran quiebre. Hay 13 países, todos europeos, que estaban tratando de buscar la forma de constituir esta Unión Aduanera Europea. Acababan de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y detectaron que necesitaban 3 cosas. Primero, una convención sobre nomenclatura, otra convención sobre valor, y la tercera, constituir un organismo internacional que se encargue de la simplificación de las normas aduaneras. Así es como nace la Organización Mundial de Aduanas, que en el año 1950 se constituye, en el año 1952 entra en vigencia, cuando se cumple la cantidad de estados partes que necesitaba para entrar en vigor. En el año 1953 se produce la primera reunión. Para los aduaneros esto es muy importante porque fue el 26 de enero del año 1953 y es el justificativo por el cual internacionalmente se lo ha designado el Día Mundial de Aduanas, del aduanero, del funcionario aduanero. En el año 1994 se le realiza una especie de lifting, voy a utilizar una palabra anglosajona, para tratar de dar una idea
de la amplitud que tiene la tarea que está desarrollando el Consejo de Cooperación Aduanera. Y se le comienza a denominar Organización Mundial de Aduanas. Esto de manera informal. En la formalidad, legalmente, y cuando se firman los convenios, este organismo funciona como Consejo de Cooperación Aduanera, que es el nombre real y legal del organismo. Que a mí me encanta porque la palabra cooperación creo que es el fuerte que tiene esta organización internacional. Hasta me atrevería a ponerla como ejemplo del cooperativismo mundial. Porque realmente todos los organismos, todas las aduanas del mundo se presentan, hacen sus aportes, trabajan, desarrollan, cuentan sus prácticas, sus mejores prácticas, y de allí se implementan. Van a ver que la estructura administrativa que tiene de soporte no es alta, van a ver que el presupuesto que tiene no es alto. No obstante eso, los logros que han obtenido en el transcurso del tiempo han sido increíbles. Objetivos. Acá les voy a hablar del primero nada más. Los otros son los objetivos estratégicos que más o menos los conocen. Garantizar el mayor grado posible de armonía y uniformidad de los sistemas aduaneros. Ese es el gran cometido que tiene el Convenio de Kioto. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cuál es la estructura que tiene la Organización Mundial de Aduanas? Primero vamos a hablar de los grupos de trabajo que tiene. Y aquí, en los grupos de trabajo, les voy a resaltar 3 grupos de trabajo. Bueno, primero el Consejo, esa es la autoridad suprema. Aquí es cuando se realiza la asamblea de todos los estados partes, donde van los directores generales de aduana, en representación de sus estados, y votan. El segundo órgano en importancia es el Comité de Política, que es una especie de grupo de acción rápida, constituido por 33 países, que son los que hacen el soporte de las decisiones que se van a tomar en el Consejo. Hacen todo el plan estratégico y son los que elevan al Consejo al momento de la votación cuáles son los pros y las contras para las decisiones que tienen que tomar. Es fundamental la participación de los estados en ese comité político. Tiene una representación amplia. América actualmente tiene 5 lugares para ese comité político. Argentina no está presente. Además de la Comisión de Política General, otro organismo técnico muy importante es el Comité Técnico Permanente. Es un histórico, es un comité que está presente desde que se conformó la Organización Mundial de Aduanas y es el que le da toda la impronta técnica al trabajo. Y a su vez, en el caso puntual del Convenio de Kioto, tenemos el Comité de Gestión del Convenio de Kioto, que se encarga de hacer el seguimiento de cómo va la implementación del convenio, ver en qué se está quedando atrasado para hacer sugerencias de modernización. Ya se hizo una modernización de este convenio en el año 99. ¿Y cuál es la estructura que respalda esos órganos de trabajo que les comenté? Es esta, la Secretaría Administrativa. Solo 170 empleados de diversas nacionalidades, bien dispares, bien dispares. El presupuesto de la Organización Mundial de Aduanas, solo 16 millones de dólares. Eso es todo lo que gasta en todo el año. ¿Cuál es el costo que tiene para la Argentina sostener? Porque se sostiene con los aportes que hacen todos los estados. Esto es un guarismo que es el mismo que de las Naciones Unidas, en donde Estados Unidos, por su potencial, por su Producto Bruto Interno, es el que más aporta. De todos modos tiene un tope que es el 22%. Ellos aportan 1.300.000 dólares por año y nuestro aporte es tan solo 48.000 dólares. Ese es el costo argentino frente a todos los beneficios que recibimos de la Organización Mundial de Aduanas. Si ustedes observan la estructura van a ver que la autoridad superior es el secretario general, después tiene un vicesecretario y después los invito a que vean esta dirección, que es la que tiene a su cargo las tareas de facilitación. En esas tareas de facilitación están los 2 convenios que recién hizo alusión el doctor Míguez, que es el de Bali y el convenio de Kioto que estamos charlando actualmente. ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza la OMA para llevar adelante su tarea? 4 instrumentos: convenios, recomendaciones, declaraciones y resoluciones. Dentro de los convenios está el convenio de Kioto, que es el que estamos desarrollando.
¿Cómo lo podemos definir el Convenio de Kioto? Y es una herramienta normativa. ¿Y cuál es la finalidad? Armonizar. Armonizar todas las legislaciones y disparidades que existen en las normativas nacionales. Recuerden que siempre que hay una exportación, hay también una importación en otro estado parte. El transportista es el mismo y lo ideal es que tenga que lidiar con normas similares y no disímiles. Para eso es que se ha conformado esta convención para tratar de llegar a ese objetivo. Y les puedo asegurar que ha sido muy eficaz. Es más, me atrevo a decirles que el acuerdo de facilitación de comercio que se discutió en la OMC logró su aprobación gracias a los 40 años de trabajo de la Organización Mundial de Aduanas para simplificar y facilitar las regulaciones aduaneras. Los objetivos, como les comentaba, básicamente eso, unificar. Con esto se busca el incremento del desarrollo económico de los países. Aquí se lo ha citado a von Mises, que decía que con democracia y comercio no hacían falta guerras. En una conferencia que tuvimos hace muy poco, el doctor Barreira lo citó a Aristóteles, que me gusta más, que decía que ya en la Ética a Nicómaco, una de sus obras fundamentales, ya adelantaba Aristóteles que con buen comercio no eran necesarias las guerras. Bueno, un poco a eso coadyuva las tareas que se vienen realizando con el Convenio de Kioto. Los antecedentes. El convenio original fue aprobado el 18 de mayo de 1974. Entró en vigencia el 25 de septiembre de ese mismo año. El único instrumento que tiene por finalidad la armonización de las normas. Y en el año 99 se hace una modificación, la cual entra en vigencia en el año 2006. Si lo vemos en una línea histórica, vamos a ver que en el 52 nace el Consejo de Cooperación Aduanera, en el 69 se comienzan los trabajos con las Naciones Unidas de respaldo. En 1973 se aprueba el Convenio de Kioto, en el 74 entra en vigencia, en el 99 se modifica y en el 2006 entra en vigencia el revisado. Pero aquí voy a hacer un paréntesis, que más que paréntesis va a ser un corchete. Porque cuando estaba leyendo estas sesiones del año 18 de mayo de 1974, encontré con sorpresa que el vicepresidente del Consejo, recuerden, se los mostré el Consejo, es la máxima autoridad de la Organización Mundial de Aduanas, era argentino. Para estar sentado allí como vicepresidente quiere decir que los 68 estados partes que en ese momento componían la Organización Mundial de Aduanas te votaron. Y cuando leí el apellido, era un apellido que a mí me sonaba. Yo soy comprador, conseguí las viejas revistas de derecho aduanero que salían a fines de las décadas de 1960, comienzo del 70. Y este autor publicaba asiduamente en esas revistas especializadas sobre valor, sobre derecho de importación, sobre hecho imponible, etc. Antidumping, sí. La verdad, con una amplitud de temas y todos con una solvencia increíble. Yo sabía de sus aportes en materia nacional, sabía que había participado en la elaboración de la normativa que rige el área aduanera especial, hace 40 años que tiene y está incólume. También sabía que con el papá de Patricio, el doctor Basaldúa y otro autor más, habían elaborado un anteproyecto que se tuvo en cuenta para la redacción del Código Aduanero Argentino. Lo que yo no sabía era toda esta intervención que había tenido a nivel internacional y que tan bien nos hizo quedar. La persona que les estoy hablando es Juan José Alberto Sorteix. Quiero que presten atención a los logros conseguidos en materia internacional. 1973, vicepresidente del Consejo de Cooperación Aduanera. Desde 1977 hasta 1986 fue secretario general asistente del Consejo de Cooperación Aduanera. Era un cargo que no existía, ¿tá? Se lo hicieron para él y otra persona más, fueron dos los asistentes. Pero él fue el único que duró 9 años en ese cargo. Estaba el secretario. Desde 1977 hasta 1983 fue presidente del Comité del Sistema Armonizado y el Grupo de Trabajo. Era una tarea que tenía que llevar 10 años
el desarrollo del sistema armonizado. Él logró hacerlo en 5, a mitad de tiempo. Y gracias a su calificación, fue luego contratado para que salga a difundirlo por el mundo. Y lo hizo por el mundo entero. Y fue miembro honorario de la OMA. Bueno, ahí me agarró, ¿qué es esto de ser miembro? No sabía que existían miembros honorarios, que se habían designado miembros honorarios en la OMA. Le pregunté a gente conocida que tengo en la OMA de qué se trataba, y me enviaron esto. Dice, en mayo de 1975 el doctor Sortey fue elegido presidente de honor del Consejo en las 45-46 sesiones del Consejo. Si ustedes ven la leyenda, dice por aclamación, ¿tá? Es decir, todos sus pares del Consejo lo designaron miembro honorario por su calificación. Esta semblanza no estaría completa si no les menciono también todos los logros que él realizó en materia interna. La adopción de la nomenclatura arancelaria de Bruselas fue impulsada por él. Año 65. El sistema de la noción teórico de valor, por él, año 67. La creación del área aduanera especial, ley redactada casi íntegramente por él, año 72. Y en el 1969, como les comentaba, participó con otros 3 autores en la redacción de un anteproyecto del Código Aduanero que es que hoy tenemos vigente. Yo sé que es una persona muy tímida, pero me gustaría darle un aplauso porque está la hija de Sortey aquí, y en nombre de nosotros que somos representantes del comercio exterior, homenajearla con un aplauso por los méritos de su padre, si les parece. Le pedimos que se pare para que la veamos todos. Muchísimas felicitaciones. Gracias, Patricia. A Patricia llegué porque no conseguía una fotografía y esta fotografía las aportó ella. Muchas gracias por venir. Cerramos el corchete. Continuamos con Kioto. Año 99. Se habían detectado una serie de problemas con el convenio originario de Kioto. Sobre todo, o fundamentalmente, se hacían muchísimas reservas. No había límites para hacer reservas al convenio, entonces cada país que se presentaba adhería, pero hacía reservas de todas partes. Entonces se tomó la decisión de actualizarlo y también ponerle límites a estas constantes reservas que se estaban produciendo. Se adoptan algunos nuevos criterios vinculados con... recuerden que habían pasado 20 años ya del convenio de Kioto original, había habido muchos cambios en materia tecnológica, en materia de control, se adopta el control de gestión de riesgos, etcétera. Son parte de las modificaciones que justifican la modificación del año 99 del convenio de Kioto. El ámbito del convenio, bueno, el convenio de Kioto se aplica a todo Estado contratante de la Organización Mundial de Aduanas, como les dije, son 181 estados. Pero la filmina que viene a continuación es la que quiero que le presten atención, porque, perdón, ya se los voy a marcar cuando llegue. Hice un mapa con los países que aún quedan por adherir a Kioto. Van a observar con mucha preocupación que es Sudamérica y algo de África. El resto del mundo ha adherido casi por completo de Kioto. ¿Y cuál es la estructura del convenio? Bueno, un poco ya fue adelantado el tema. Tenemos 3 partes, hay un cuerpo, hay un anexo general y hay un anexo especial. Aquí voy a ir rápido porque hay muchos de los temas que ya los tocó el doctor Míguez. En el anexo al cual hemos adherido nosotros, el anexo general, no se permiten hacer reservas, se lo toma o se lo deja en un paquetito que se compra completo. En cambio, los anexos específicos sí, podemos tomar 1, 2, 3, es decir, podemos elegir los anexos específicos a los cuales queremos adherir. En la estructura del convenio, el anexo general pueden observar principios generales, definiciones, formalidades aduaneras. Quiero que presten atención al capítulo 2, definiciones, porque es el que va a generar un poco de cimbronazos con nuestra legislación interna.
En los anexos específicos son para regímenes aduaneros particulares. Ahí tenemos régimen de importación temporal, perfeccionamiento activo, perfeccionamiento pasivo, importación, exportación, depósitos, áreas francas, etc. Definiciones. Este es un convenio que le dedicó todo un capítulo a establecer definiciones, que bueno, y está muy justificado que así sea, porque precisamente esa es la finalidad que tiene este convenio, armonizar todas las legislaciones. Entonces, uno de los principales cometidos para evitar los problemas que siempre nos traen aparejados la vaguedad y la ambigüedad del lenguaje natural con el que legislamos, es denotar los conceptos, es hacer una buena significación, una buena definición de los conceptos para que todos estemos hablando de los mismos unidades teóricas. Aceptación y reservas. Bueno, aquí ya lo tocó el doctor Míguez, cómo es el proceso de aceptación del convenio de Kioto y las reservas que en este caso para el cuerpo principal y el anexo general no se permiten. Un comité de gestión. Esta es una de las figuras que se crea en el convenio de Kioto del año 2000. Es muy importante participar de este comité porque es donde se discuten precisamente el grado de implementación que está teniendo el convenio de Kioto. Se ve aquellos aspectos que están quedando retrasados porque han sido superados por nuevas tecnologías o nuevos desarrollos. Por ejemplo, ahora se está discutiendo actualmente y de manera muy intensa volver a hacer una modificación del convenio de Kioto, porque ya hay una serie de nuevos desarrollos que justifican su modificación. Y están evaluando cómo hacerlo, porque la otra posición, cuando discuten de estos temas, es que no conviene todavía, porque tenemos 109 estados partes, hacer una modificación, esperar que se incremente la cantidad de estados partes adherentes y recién después lo modificamos. Podemos sacar directivas como para ir complementando los nuevos desarrollos que se están dando. Es decir, se están buscando esas alternativas, pero es permanentemente objeto de discusión y actualización el convenio de Kioto. Por eso es muy importante participar del comité de gestión. Y el solo hecho, que este es un gran beneficio y que ya lo tenemos porque el convenio ya está vigente, el solo hecho de haber adherido al convenio de Kioto ya nos da una silla en ese comité de gestión para ir a discutir, proponer y tomar decisiones con el mundo. Como les dije, esto es simple mayoría de los estados presentes, es democracia pura. El que no está sentado, lo siento, las decisiones se toman. La implementación de las disposiciones. Bueno, aquí voy a hacer una reiteración y creo que precisión de lo que dijo el doctor Míguez. El convenio entra en vigencia a los 3 meses de que se acerca el instrumento de ratificación. Pero este convenio, para facilitar su adopción, les dio plazo de implementación a las normas. 36 meses para las normas y definiciones y 60 meses para las normas transitorias. Estas normas, a su vez, son susceptibles, estos plazos son susceptibles de ser prorrogados por 1 año más de manera excepcional y muy fundada. ¿Tá? Ya después les voy a dar las fechas en relación con nuestra legislación y cuál sería nuestra fecha límite para hacer las adaptaciones. Estado de adhesión en el mundo. Bueno, este es el mapa, el que sigue, el que les quería comentar. Este es el estado de adhesión al convenio de Kioto en el mundo. Fíjense ustedes los continentes que están retrasados. Sudamérica, Centroamérica y África. El resto del mundo ha adherido casi por completo a Kioto. ¿Cuáles han sido los motivos o cuáles son los motivos? Bueno, es lo que vamos a charlar en la última parte. Pero quiero que se queden con esa imagen. Nosotros somos el único país de Sudamérica que ha adherido a la Convención de Kioto. No ha sido fácil, había muchos temores y no fue porque la OMC sacó alguna medida que nosotros hemos adherido a Kioto. Hay otra historia que se les voy a contar. Esta es la pirámide que estaba charlando el doctor Míguez.
se representa tal cual lo que él dijo. Tenemos la Constitución, y siempre volvemos a Kelsen, y el doctor Sortex era un discípulo del doctor Carlos Cosio en la Facultad de Derecho, en Filosofía del Derecho, y Carlos Cosio fue el que trajo Kelsen al país, fue el que lo divulgó. Así que permanentemente está Kelsen dando vuelta. Entonces, dentro de esa pirámide jurídica, en primer lugar tenemos la Constitución Nacional, con los tratados de los derechos humanos que tienen rango constitucionales. Después tenemos los tratados internacionales. En este caso está la Convención de Kioto, está dentro de los multilaterales, y ustedes pueden observar que tiene un rango superior al Código Aduanero, los decretos reglamentarios y otras normas, ¿tá? En consecuencia, esta norma vigente, como decía el doctor Míguez, hoy se podría esgrimir. Está bien que la contraparte le podría decir que tenemos 36 meses para entrar, para adaptarnos, pero es la situación en la que estamos actualmente. La adhesión al convenio de Kioto se produjo por una iniciativa de la Dirección General de Aduanas, Administración Federal de Ingresos Públicos. No fue porque la OMC sancionó, sino que fue, entiendo, el disparador fue que entró en vigencia el convenio de Kioto modificado en el año 2006. Y en consecuencia se hicieron todos los análisis técnicos desde el organismo técnico, desde la Dirección General de Aduanas, se hizo todo un informe y se elevó para su análisis en el Ministerio de Economía. Si ustedes ven la firmina, están los números de expedientes y las fechas. Y el expediente de AFIP es del año 2006. El expediente con el que ingresa al Ministerio de Economía es del año 2007. ¿Tá? Es decir, en un año la Administración Federal de Ingresos Públicos hizo todo el análisis de la compatibilidad, que es lo que había que hacer, de la legislación nacional con el convenio de Kioto, y después se fundamentó porque era necesario. De allí fue el Ministerio de Economía. Y allí sí hubo muchos idas y vueltas. En aquel momento se estaba redactando el Código Aduanero del Mercosur, entonces se decía, ¿por qué no esperar y tratarlo a los dos en conjunto? ¿Por qué no esperar que después sea el Mercosur en conjunto el que adhiera y no cada uno de los estados partes? Bueno, y hubo muchas idas y vueltas entre el Ministerio de Economía, AFIP, y entre Cancillería, AFIP. Lo cierto es que en el año 2012 el Poder Ejecutivo lo eleva al Congreso, en el año 2015 el Congreso de la Nación aprueba la propuesta de adhesión y en el año 2015 el administrador federal presenta ante la OMA el instrumento de ratificación. Si ustedes ven los lapsos de tiempo, desde el año 2006 al año 2015 fueron 9 años. Y si ustedes recuerdan, la Administración Federal de Ingresos Públicos tenía mucho poder político para impulsar este tipo de medidas. Y así todo, le llevó 9 años conseguirlo. Esto quiero que lo tengan muy presente para que después cuando veamos en la resistencia de Sudamérica, es decir, si acá, con un poder político fuerte, con un impulso del organismo técnico, que permanentemente presionaba para que esto salga, llevó 9 años, imagínense el resto de los países de Sudamérica, en donde hay ciertos sectores interesados en que esto no salga, y después vamos a ver por qué. Plazo de implementación. La ley 27.138 fue sancionada en abril del 2015, el 29. En mayo del 2015 fue promulgada. El instrumento de ratificación fue presentado personalmente por el Administrador Federal de Ingresos Públicos el 19 de junio del 2015. Él está presente aquí, así que es un testigo vivo de lo realizado. El plazo para implementar, como habíamos dicho, es de 36 meses. El vencimiento, es decir, la fecha límite que tenemos para hacer las adaptaciones al convenio de Kioto, es el que figura aquí, 19 del 9 del 2018. ¿Tá?
Esa es la fecha límite que tenemos como Estado para adaptar nuestra legislación al Convenio de Kioto. Ahora vamos a ver las inconsistencias. ¿Qué es lo que hay que adaptar? ¿O no hay nada que adaptar? Los redactores del Código Aduanero Argentino, en su exposición de motivos en el punto 4, dijeron que una de las fuentes principales que habían tenido en consideración, tengo dos redactores que me acompañan, así que no puedo mentir, el que habían tenido en consideración fue el Convenio de Kioto. Y es así, cuando ustedes ven los institutos, son institutos que tienen un reflejo en el Convenio de Kioto. En consecuencia, esto ha posibilitado que nosotros podamos adoptar esto con un impacto leve, muy leve. Hay un punto en donde los legisladores se apartaron del Convenio de Kioto, que fue en la definición de territorio aduanero. Ellos basaron la definición de territorio aduanero en el artículo 24 del GATT y diferenciaron el territorio político soberano del territorio aduanero, excluyendo ciertas áreas de territorio aduanero. ¿Qué es el problema que tenemos ahora? Que Kioto tiene la otra versión. Kioto dice que el territorio es el territorio político y soberano. Lo define así y es una definición que tiene que ser aplicada. Esa es la adaptación que se tiene que hacer hasta el 19 de septiembre de 2018. ¿Es difícil esto? No. Y les explico por qué. El artículo 3 del Código Aduanero Argentino es el que establece las áreas que no forman parte del territorio político. El artículo 2 lo que hace es dividir al territorio aduanero en territorio aduanero general y especial. Esa clasificación de territorio aduanero puede permanecer y es armónica con el Convenio de Kioto. Pero en la propuesta que se está trabajando, en esto les comento, del año 2015, cuando se aprueba el Convenio de Kioto, se conforma un grupo interáreas en la AFIP para evaluar todas estas cuestiones. Dentro de ese trabajo ha surgido, muchos de los que estamos trabajando en eso, estamos aquí presentes, han surgido esta necesidad de modificar este marco normativo y estas son las propuestas que estamos considerando, propuestas prevalentes, es decir, no han sido todavía aprobadas. Estamos en etapa de discusión y debate. Entonces la propuesta para el artículo 2 es la que tienen ustedes allí, es decir, se le agrega un inciso que aclara que el territorio aduanero es todo el territorio político soberano, ¿sí? Pero se mantiene la clasificación de territorio aduanero general y territorio aduanero especial. Con el artículo 3 es con, si ustedes recuerdan, el Código Aduanero es el que dice las áreas que no forman parte del territorio aduanero argentino. Y comienza con los ríos internacionales, el mar territorial, etc. Bueno, para llegar a eso tenemos que ver cómo están regulados los espacios marítimos en la República Argentina. Nosotros en el año 95 hemos adherido a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto nos ha dado esta sistematización, que abajo he puesto un gráfico que creo que es bastante claro, no sé si se lee. Sí. Tienen las primeras 12 millas, es el mar territorial argentino, donde tenemos una... y les voy a hablar desde la perspectiva aduanera, ¿no? Una competencia y soberanía absoluta. Hasta la milla 24 es la zona contigua, que tenemos facultades de fiscalización y para prevenir la comisión de ilícitos aduaneros. Y después tenemos hasta la milla 200, y ahí es donde podemos tener algunos chispazos. La convención nada dice de la facultad del servicio aduanero entre la zona contigua y la zona económica exclusiva, pero sí lo hizo el decreto reglamentario, un decreto de necesidad y urgencia, que está citado abajo, el 2623, en donde extiende nuestra competencia a los fines del control, no tan solo de aduanas, sino la cuestión tributaria, la cuestión migratoria, hasta las 200 millas. ¿Cuál es la propuesta en consecuencia?
que el mar territorial argentino pase a formar parte del territorio aduanero, y la única modificación que habría que hacer es derogar ese artículo 3º, inciso A. Con los ríos internacionales, ustedes recuerden que los ríos internacionales son aquellos que le llamamos fronterizos, es decir, que sirven para separar 2 o 3 estados. Nosotros tenemos aquí el Paraná, el Pilcomayo, en distintos recorridos, el río Uruguay, que nos separa de Uruguay. Cada uno de esos ríos, el río de la Plata, cada uno de esos ríos tiene un tratado propio que establece hasta dónde llega la soberanía de cada estado. Bueno, en esos casos hay que regirse, es decir, nuestro territorio aduanero va a llegar hasta donde diga la soberanía que establece ese tratado en particular. Habitualmente en la línea del cauce más profundo, la línea de vaguada. Mucho trabajo para el doctor Vidal Albarracín cuando tenga que determinar si hay contrabando o no a mitad del río Uruguay. Lecho y subsuelo submarinos nacionales. Aquí nos tenemos que remitir a la ley 17.094, que nos dice que la soberanía de la nación se extienden al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de 200 metros o más allá de ese límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dicha zona. Eso pasa a formar parte, a partir de la modificación, si esta es aprobada, del territorio aduanero argentino. Reforzando la propuesta, en el artículo 585 se va a consignar, o la propuesta consigna de manera expresa, que el mar territorial argentino, la zona contigua, la zona económica exclusiva y el lecho o subsuelo submarino sometido a la soberanía nacional y sus respectivos espacios aéreos forman parte integrante del territorio aduanero. ¿Está? En consecuencia, todas esas ficciones jurídicas que hoy tenemos en el Código Aduanero, que si sale la mercadería, por ejemplo, una plataforma petrolera que sale desde un área que no forma parte del territorio aduanero, tenemos una norma del Código que dice que será considerado como si saliera del territorio continental. Bueno, no es más necesaria. Sale del territorio, del mar territorial, es una exportación argentina. ¿Está? Lo veo al doctor Barreira que toma nota, que vamos a discutir lindo. Áreas francas. Otro instituto que se está proponiendo su modificación. Ahora, la legislación actual excluye a las áreas francas del territorio aduanero argentino. Bueno, ahora van a formar parte del territorio aduanero argentino, como lo tienen todos los países que adhieren a Kioto, como lo tienen todos los países de la Comunidad Económica Europea, el Código Aduanero Europeo, Brasil, Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí se mantiene el resto de la definición, ¿está? Es decir, simplemente se le agrega nada más que es un ámbito delimitado del territorio aduanero, dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no está gravada con el pago de tributos. Reforzando esto que les estoy comentando, tengan presente que el Código Aduanero del Mercosur adoptó este criterio. El Código Aduanero del Mercosur ha sido aprobado por nuestro Congreso, pero todavía no está en vigencia porque no lo han aprobado el resto de los congresos de los otros estados parte. Cuando ellos lo aprueben, este va a ser el criterio que va a regir en la República Argentina. Es decir, o lo hacemos con Kioto o lo hace el Código Aduanero del Mercosur. El destino ya está marcado. Acá vamos a una falsa inconsistencia. Ustedes vieron que los sistemas jurídicos, ¿por qué estamos hablando de todo esto de que hay que modificar la legislación nacional? ¿Por qué no la dejamos y cuando llegue el día de muerte, el 19 de septiembre, bueno, se encargará la jurisprudencia de decir, bueno, tiene rango superior, en consecuencia el mar territorial es el que dice el convenio y no el que dice la legislación nacional? ¿Por qué nos tenemos que andar preocupando? Y porque todos queremos tener un ordenamiento que sea coherente, ¿está? Es decir, que no tenga inconsistencias. Ya les marqué cuál es la inconsistencia, la única observada entre la legislación nacional y este convenio internacional. Ahora les marco una falsa inconsistencia, que fue lo que atemorizó a algún sector de la sociedad argentina y que temía la implementación de este convenio los pudiera perjudicar.
Y para eso los llevo a leer el artículo 37 del Código Aduanero, que regula la intervención del despachante de aduana. Los despachantes de aduanas les dice que cuando son personas de existencia visible, allí sí es obligatoria la intervención del despachante de aduana. Pero si ustedes observan el artículo, el inciso 2, o el apartado 2, dice: podrá prescindirse de la intervención del despachante de aduana cuando se realizare la gestión ante la aduana en forma personal por el importador o el exportador. Y después, para las personas de existencia ideal, les dice: podrán gestionar el despacho y la destinación de mercaderías por sí o a través de persona autorizada en las condiciones y requisitos que fije la reglamentación. La reglamentación no se dictó y todos seguimos trabajando armónicamente. Entiendo el temor, voy a retroceder un poquito, que tuvo el sector con relación a esto, porque en el año, es decir, el Código Aduanero argentino establece la obligatoriedad de la intervención del despachante de aduana. Yo personalmente estoy muy de acuerdo que intervengan en casi el 100% de las operaciones los despachantes de aduana. Realmente son nuestros aliados estratégicos y nos ayudan a hacer nuestra tarea bien. El mundo busca el libre mercado, busca reducir costos, busca que esto sea opcional, no obligatorio. En la década del 90, en un proceso de desregulación, el Poder Ejecutivo sacó un decreto por el cual estableció esto que les estoy comentando: que se libre la contratación, de que no estén obligados los importadores y exportadores a recurrir a un despachante de aduana para importar o exportar. Esto generó un amparo por el Centro de Despachantes de Aduana. Ese amparo fue ganado y la Corte fijó el criterio de que es obligatoria la intervención del despachante de aduana en la República Argentina. Ese es el criterio jurisprudencial. Después, el Poder Ejecutivo no se conformó y sacó una modificación en la Ley de Presupuesto, donde se modificó también el concepto de mercaderías, si recuerdan, el artículo 10, pero también se modificó el artículo 37 y quedó redactado como recién se los comenté. A nuestro entender, ese artículo no entra en colisión con el Convenio de Kioto. Es decir, a nuestro entender, la forma en que está redactado el Código Aduanero argentino hoy es armónico con el Convenio de Kioto. En consecuencia, no se está evaluando su modificación. ¿No? Todavía no. Todavía no. Y ya para despedirme, la reticencia sudamericana. Han sido numerosos los intentos que han realizado sobre todo los directores generales de aduanas por adherir a Kioto. Tomé 3 al azar. En la Comunidad Andina en el año 2005, en el ALADI se lo puso como plan de gestión 2007-2010, en la Declaración de Sao Paulo en el año 2011. Es decir, cada vez que se reúnen los directores de las direcciones generales de aduana, propician que es conveniente adherir a Kioto. Bueno, ¿por qué no lo consiguen? Al menos en Sudamérica. En una reunión reciente que se hizo en el grupo de trabajo sobre acuerdo de facilitación de comercio en la OMA, que están preocupados por este tema. Es decir, ellos están logrando un éxito rotundo, 109 países en todo el resto del mundo, pero en Sudamérica y en África no lo consiguen. Han detectado estos posibles motivos. Falta de voluntad política. Bueno, aquí ustedes van a ver los 9 años que le llevó a nuestro organismo que salga la Convención de Kioto. Dificultad para convencer a los parlamentarios. Esto es así, es decir, son temas técnicos que no son del conocimiento de diputados y senadores. Esa es la realidad. Falta de sanciones y métodos de control. Les cuento una novedad. Nunca ningún país denunció a otro país que no haya cumplido Kioto. Nunca se aplicó una sanción. Es un convenio que no genera repercusiones su incumplimiento. No hay sanciones. ¿Ah? Bueno, entienden que tal vez esa sea una posibilidad. Es decir, ¿por qué la OMC logra efectividad y éxito en sus convenios internacionales y la OMA no? Bueno, actualmente hay un grupo de trabajo evaluando eso, viendo la posibilidad
de establecer mecanismos que se asimilen a la OMC. Lo que pasa que para aplicar una sanción te hace falta un látigo, y por ahí la OMC lo tiene a los látigos, la OMA no, pero bueno, en eso están. Problemas técnicos, agentes de aduana, lo que les comentaba, es la vieja disputa entre si tiene que ser optativo o tiene que ser obligatorio. Es una de las causales. Y después, lo que se llama umbrales de minimus. Hay ciertos países que establecen que para importaciones o exportaciones menores de cierto rango no hay que cobrar impuestos. Nosotros, por ejemplo, tenemos $25 en el régimen de muestra. Hay otros países que tienen 500. Entonces, como no tenemos armonía en esto, puede ser una de las causales por las cuales no se esté adhiriendo a Kioto en estos sectores que yo les digo. Mi opinión personal es que dentro de los problemas técnicos, la situación de los agentes de aduana es el factor decisivo. Ahora bien, ya entró Bali, de la organización, el acuerdo de Bali, la Organización Mundial de Comercio, en vigencia. Y Bali les dice que cualquier modificación que se haga a futuro, es decir, no lograron sacarlo ellos tampoco, cualquier modificación a futuro que se haga, no deberá establecerse la obligatoriedad de recurrir a los despachantes de aduana. En junio del 2016, la Organización Mundial de Aduanas mandó a hacer un estudio sobre qué pasaba en aquellos países en donde no era obligatoria la participación de los despachantes de aduana, si de todos modos los importadores y exportadores recurrían a ellos. Y les soy franco, el 98% recurre a despachantes de aduana. Ese es el resultado, eso está publicado, está en la página web de la Organización Mundial de Aduana. Con picos muy altos, como el caso de Estados Unidos, como el caso de Japón, que tiene 98%, los realizan todos con despachantes de aduana, pese a que tienen la opción. Los beneficios de adherir al convenio, un poco ya los hemos ilustrado. Me interesa resaltar el último, que es como una especie de certificación. Todo país que ha adherido a Kioto y que tiene su legislación acomodada, se sienta mejor a la hora de negociar acuerdos de facilitación y acuerdos de integración, porque ya tenemos el lenguaje armonizado. Y entonces esa certificación es muy útil en esas mesas de negociaciones. Me despido con una frase de la Organización Mundial de Aduanas que dice que las fronteras dividen, las aduanas conectan. Muchas gracias.